Ante doctor, queda en el uso de la palabra. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, fuerte y claro. Por estar nuevamente en esta sesión. Yo soy un convencido de que estas actividades académicas van a siempre generar mucha interacción, porque litigación oral solo se aprende, litigación oral solo se entiende desde un punto de vista práctico, ¿no? Desde un punto de vista práctico en el que todos podamos discutir y discutir. ¿No me escuchan bien? A ver, díganme, porque por ahí una participante dice más volumen. Quiero saber si es mi audio o el de ella. De ser así, háganmelo saber. ¿Se Lo escucha bien? escucho correcto, doctor. Entonces, doctora, tal vez, solo tal vez, el problema es suyo, el problema es de su audio. Bien, los que me conocen saben que en litigación oral a mí me gusta ver a mis participantes, me gusta saber con quiénes estoy conversando y ustedes saben que en el contraexamen, en el tema de las objeciones, es bonito verlos, interactuar, porque imagínense un viernes en la noche, un viernes a estas horas, yo hablando con ustedes y sin estar seguro de que me están viendo. A veces pienso que estoy únicamente con el presentador, ¿cierto? ¿Ve? Entonces ya estoy al borde de la paranoia, creyendo que hablo solo, porque veo mi computadora y le hablo y es complicado, ¿cierto? Pero cuando yo los veo a ustedes, gracias María Bazán, Carlos Celada, Carlos Quispe, Jackie del Águila, Edward Valverde, Marlene Ruth, Judy, Lisette, Álvaro Zulca, Fred, Pastor, Miguel Ramírez, José, Ana Cecilia, al doctor Honor, bueno, creo que ese es su celular. Bien, Alfredo Torres, a la doctora Rosemary, al doctor Aldo, Samuel Vara, Dante, muchas gracias. Cristabel, Mackin y todos los que se han conectado conmigo de manera activa con sus cámaras. Muy buenas noches y gracias por ese honor de estar en una sesión interactiva conmigo. Muy bien, me han pedido hablar esta noche de la técnica de litigación que desde mi modesto punto de vista es la más complicada de todas. Yo creo que de todas las técnicas de litigación oral, el contraexamen es la técnica más complicada, es la técnica más compleja. ¿Por qué creen que la técnica de litigación oral contraexamen es la más complicada o la más compleja de todas? Particularmente yo creo porque estás ante un testigo adverso, ¿cierto? Ante un testigo de tu contraparte. En el Código Procesal Penal del 2004, el Código Procesal Penal del 2004 nos trae un modelo en el cual los testigos son del proceso o son de parte. ¿Son del proceso o son de parte los testigos? Cuéntenme, ¿cómo son los testigos? Díganme en el chat, los leo. ¿Cómo son? ¿Del proceso o de parte? No, los testigos no son del proceso, son de parte. ¿De parte de quién? De parte del que los lleva. ¿De acuerdo? Son de parte del que los lleva. Y si el testigo lo trajo a la fiscalía, ¿por qué lo llevó? ¿Por casualidad? ¿Por azares de la vida? ¿O porque su versión en la investigación favorece a la fiscalía? ¿Porque su versión en la investigación favorece a la fiscalía o no? ¿Y por qué lo llevó la defensa al testigo? Porque su versión favorece a la defensa. Su versión se ajusta a la teoría del caso de la defensa. Su versión se ajusta a la teoría del caso de la fiscalía. Por eso lo llevaron y no por otra cosa. ¿Estamos claros?
Entonces, queridos doctores, lo que yo quiero que entiendan ustedes es que los testigos son de parte. ¿De parte de quién? Del que los lleva. ¿Y por qué los llevan? Para respaldar su teoría del caso. Por lo tanto, una técnica muy sencilla, una técnica que no debería dificultar a nadie, es la técnica del interrogatorio. ¿De acuerdo? Porque en el interrogatorio, ¿a quién le preguntas? Al testigo que tú has llevado, ¿verdad? Y preguntarle al testigo que yo he llevado no creo que sea complicado, porque yo lo seleccioné, yo lo preparé, yo lo llevo y yo le pregunto, ¿cierto? Entonces, un litigante debería aplicar la técnica japonesa del harakiri si su examen directo le sale mal, ¿o no? O debería dedicarse a otra cosa, abrir su peluquería tal vez, ¿no? Al, ¿cierto? A cualquier cosa, pero ya no al derecho, ¿cierto? Si el examen directo te sale mal, pues dedícate a otra cosa, hermano, ¿o no? O sea, ¿cómo te va a salir mal? Es tu testigo, tú lo escogiste, nadie te lo impuso, tú lo seleccionaste. Luego tú lo preparaste antes de ir al juicio. Tú lo presentas, tú lo acreditas, tú le sacas la información. Te tiene que salir bien. ¿Estamos? El examen directo no tiene pierde. Doctor Almanza, ¿y el contraexamen? Ay, el contraexamen es complicado. ¿Por qué? Bueno, doctor Auri Marina Umbo me dice, ¿qué pasa si mi propio testigo se vuelve hostil? Bueno, si mi propio testigo se vuelve hostil, ¿puede pasar o no? A mi propio testigo se me puede torcer. Mi propio testigo se puede ir para la parte contraria porque lo coimean, porque lo amenazan, etcétera. Ya, ¿qué pasa si mi propio testigo se vuelve hostil? Si mi propio testigo se vuelve hostil, le tengo que aplicar técnicas de contraexamen. ¿Qué tengo que hacer? Le tengo que decir al juez, señor juez, usted ha visto, a ese testigo lo traje yo, y usted está viendo, se fue para el otro lado, ahora está en la acera del frente, ¿cierto? Vino conmigo y se fue con mi contraparte. La información que acabo de dar favorece a mi contraparte. Así que, ¿qué le pido al juez? ¿Le pido que me autorice a tratarlo como testigo adverso o no? ¿Eso qué significa? Le pido que me autorice a hacerle preguntas sugestivas. ¿De acuerdo? Y ahí le aplico el principio jurídico. Si no eres para mí, ¿cómo es? No eres para nadie. Así es. Así es. Así es. Le aplico ese principio jurídico, ¿verdad? Y mi testigo se me tuerce. Muy bien. Pero ¿eso es la regla o la excepción en el examen directo? Que el testigo se te tuerza. La excepción. Que el testigo se te tuerza es la excepción. La regla es que mi testigo me debe responder bien. La regla es que mi testigo me debe contestar como corresponde. Ahora, si se me tuerce, lo tengo que tratar como adverso, pues, ¿o no? Muy bien. Una técnica que es complicada, queridos doctores, una técnica que es complicada es el contraexamen. ¿Y por qué el contraexamen es una técnica complicada? Porque estás ante un testigo hostil siempre. Primero, a ver, razonemos. ¿Por qué estamos parados en un juicio? Porque no ha habido un acuerdo. Estamos parados en un juicio haciendo interrogatorio y contrainterrogatorio. Primero porque no ha funcionado principio de oportunidad, de acuerdo reparatorio, terminación anticipada, colaboración eficaz, conclusión anticipada. No ha habido ninguna fórmula de acuerdo. ¿O no? Entonces, si estamos en juicio, ¿es por qué? Porque hay posiciones contradictorias, porque hay posiciones contrapuestas. Entonces, si hay posiciones contrapuestas, doctores, por favor, respóndame con total sinceridad lo que voy a preguntar. Pero con total sinceridad. Si hay posiciones contrarias, si hay posiciones contrapuestas, es que hay juicio o no.
¿Qué hubiera pasado si la teoría del caso de la fiscalía hubiera sido contundente, clarísima, inobjetable, incuestionable? ¿Qué habría hecho la defensa? ¿Qué habría hecho la defensa? Si el fiscal tendría una teoría del caso espectacular y la defensa no tendría nada, una conclusión anticipada, o no, una terminación anticipada, ¿cierto? ¿La defensa habría negociado o no? Habría negociado y se habría cogido algún beneficio. Excelente. Si la defensa va a juicio y lo pecha el fiscal y lo lleva a juicio, ¿es por qué? Porque la defensa tiene con qué o no. ¿O no? Ya cada vez hay menos abogados kamikaze. Porque cuando empezó el modelo, sí los abogados iban al juicio a hacer el ridículo, no tenían nada, pero iban. Ahora ya no, ya han aprendido que se han quedado sin clientes por hacer eso, ¿cierto? Ya han aprendido. Entonces, cuando un abogado va a juicio es ¿por qué? Porque algo tiene o no. Y la pregunta es, ¿por qué el fiscal no archivó? ¿Por qué el fiscal no sobreseyó? Porque también tiene algo, ¿cierto? Porque si el caso hubiera estado absolutamente claro para la defensa, ¿el fiscal habría acusado o lo habría archivado? ¿Lo habría sobreseído o no? ¿Se entiende? Ya está. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que si llegamos al juicio, la conclusión es que si estamos parados en el juicio, es porque el fiscal tiene con qué y el abogado también. ¿De acuerdo? Los dos tienen elementos, los dos tienen herramientas, ¿cierto? Si no, no habrían ido a juicio. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, si los dos tienen elementos, los dos tienen con qué, los dos tienen armas, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿El que tiene la razón? ¿El que tiene la verdad? No. Nunca se olviden de esto. Verdad, justicia solo en el cielo. Y al día que te mueras vas a ir al infierno, en el supuesto que exista, o al cielo, ¿verdad? ¿O no? No se olviden, justicia solo en el cielo. ¿Sí? ¿Quién va a ganar el juicio? El que litiga mejor. El que demuestre su teoría del caso. El que tenga la explicación mejor presentada en juicio que el juez pueda acoger y motivar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿dónde hay justicia, doctores? A ver, voy a aclarar esto para que no me satanicen después en redes, no editen este video y se burlen de mí. ¿Dónde hay justicia? Hay justicia en una conclusión anticipada. Hay justicia en una terminación anticipada. Hay justicia en un acuerdo reparatorio, en un principio de oportunidad. Hay justicia en un sobreseimiento, en un archivo. ¿Estamos? Aquí hay justicia. Pero justicia en un juicio no hay, doctores. Muy pocas veces. Porque en un juicio los dos tienen herramientas. ¿Y quién gana ese juicio? El que litiga mejor. El que prepara mejor su caso. El que lo plantea mejor. El que lo prueba mejor. ¿O no? Ese gana. El juicio es absolutamente estratégico. El juicio no da cabida al mediocre, al incapaz, al incompetente. ¿Sí? Por eso, como dice Álvaro Zulca, el que desacredita las pruebas del oponente, el que se trae abajo a los testigos, a los peritos de tu contraparte o no, ese va a ganar. ¿Eso qué quiere decir? El que sabe hacer contradicción, el que sabe contrainterrogar. Normalmente, ¿quién lleva la prueba al juicio? ¿El fiscal o el abogado? ¿Quién lleva más testigos y peritos al juicio? ¿Quién? El fiscal. Porque el fiscal tiene que probar lo que imputa o no. Entonces al fiscal nunca le voy a perdonar que no sepa interrogar. Porque si él lleva a los testigos y peritos, el fiscal mínimo tiene que saber interrogar o no. Porque el fiscal tiene la carga de la prueba de lo que imputa. Cierto. ¿Y quién tiene que saber contraexaminar? El abogado defensor. El abogado defensor tiene que ser un experto en contraexamen. Doctor Almanza, yo no sé contraexaminar. Cholo, estás a tiempo. Estás a tiempo. Haz tu peluquería, hermano. ¿Cierto?
¿O no? Sí, claro. Ahora que está de moda, ¿no? Yo no voy a ser tu cliente porque no vas a tener problemas de este. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué quiero que ustedes hagan? Lo que quiero que ustedes hagan es que entiendan que contraexaminar no es sino una necesidad para un abogado defensor. Un abogado defensor tiene que saber contraexaminar y tiene que hacerlo bien. ¿Sí? Muy bien. El contraexamen, ¿por qué es complicado? Porque estás con un testigo adverso. Porque si eres fiscal, estás con un testigo de la defensa. Si eres abogado defensor, estás con un testigo del fiscal. Entonces siempre vas a estar con un testigo adverso. Y con un testigo adverso no tienes derecho a cometer ningún error. ¿De acuerdo? Contraexaminar es, primero, preparar. El contraexamen jamás se improvisa, se prepara. Y para preparar el contraexamen, ¿qué tengo que hacer? Investigo. En un contraexamen, ¿qué cosa cuestiono? Cuestiono el testimonio y cuestiono al testigo, ¿cierto? Había un jugador de fútbol que me contaba una vez, yo soy defensa, me decía, y mi norma de fútbol es o pasa la pelota o pasa el defensor, pero nunca los dos, ¿cierto? Porque si pasa la pelota y pasa el defensor, ¿en qué termina la jugada? Gol, ¿verdad? Gol, así es. O no pasa ninguno, ¿verdad? Ni la pelota ni el defensor, ¿cierto? Pero si pasan los dos, eso es gol. Igual es en el contraexamen. O pasa el testimonio, pero no pasa el testigo, porque los acreditas como testigo, ¿cierto? O te tumbas el testimonio, así el testigo esté limpio, pero nunca los dos. Como dice Ana Pasos dice algo muy cierto en el chat. Miren cómo yo leo todos los chats, todo lo que escriben en el chat, yo voy leyendo. Ana Pasos, ¿qué dice? Ana dice, hay que investigar. Pero claro, si yo voy a contraexaminar a Fran Almanza, ¿lo investigo a Fran Almanza o no? Como persona. ¿A dónde me meto? A su vida privada. Me meto a sus problemas personales. ¿Y con eso lo ataco o no? ¿Y para qué? ¿Para desacreditar su testimonio o su persona? Así, yo lo ataco a él como persona para desacreditar su testimonio o su persona. Su persona, ¿cierto? Para desacreditar su persona. ¿Sí? Y para eso hay que investigar, pues. Me tengo que ir a todo tipo de fuente en investigación en internet y buscarlo. Algo le tengo que encontrar o no. Yo digo, ¿los seres humanos somos perfectos o tenemos algún defecto? Digo, ¿tenemos algún defecto o somos perfectos? Algo tenemos, ¿no? ¿Y cuál es la chamba del abogado cuando hace una investigación? Buscar esos defectos para cuestionárselos en el contra. ¿De acuerdo? Pregunto, defectos personales, que haya sido sentenciado, que tenga antecedentes, que esté en deudor alimentario, ¿lo desacreditan como persona o me equivoco? Los acreditan como persona. Entonces tengo que investigarlo, pues. Tengo que investigarlo. ¿Sí? Y luego ataco el testimonio también. El testimonio también. Pero pregunto algo a ustedes por lógica, por sentido común, por lógica, por sentido común. Si el testigo, si el testigo es espectacular como ser humano y además no tengo con qué atacarlo, ¿qué me queda atacar con uñas y dientes? ¿Su testimonio o no?
porque puede haber algún error, alguna incoherencia, algo que no cuadre. Va a tocar atacar su testimonio. Pero, ¿qué tal si el tipo ha sido condenado por perjurio? El tipo es un realmente impresentable. ¿Estamos claros? Y yo encontré que es un impresentable. Por favor, síganme. Yo encontré que el tipo al que voy a contraexaminar es un impresentable. Pero ¿saben qué? Cuando le hice un contraexamen, le saqué cantidad de información favorable para mí. ¿Lo ataco como persona o ya no? ¿Qué harían ustedes? Yo investigué al tipo y es un impresentable. Pero cuando hago el contraexamen, le saco un montón de información favorable a mí. ¿Lo destruyo como persona o lo dejo vivir? ¿Qué harían ustedes? ¿Lo destruyo igual? Si le saqué información favorable a mí, ¿lo destruyo igual? Ya no le destruyo, ¿verdad? Porque le saqué información favorable, lo dejo tranquilo como persona. Doctor, ¿por qué? Por lo siguiente, en el contraexamen es mucho más importante que destruir, construir. Si con el testigo de mi contraparte conseguí información favorable, es mucho más creíble que si lo hubiera conseguido con mis propios testigos. Miren qué bonito este alegato de clausura cuando yo le diga al juez, señor juez, lo que yo les digo es tan cierto que no solo lo han dicho mis testigos, sino los propios testigos de la contraparte. ¿O no? ¿Qué suena más creíble? ¿Cuando lo digo yo y mis testigos o cuando lo dice incluso la contraparte? Y eso me favorece. Dicen, gol de visita vale el doble, ¿o no? Conclusión, ¿por qué digo esto? ¿Con qué empiezo un contraexamen? ¿Atacando a la persona o viendo testimonio? ¿Con qué empiezo el contraexamen? ¿Atacando persona o viendo testimonio? Vuelvo a repetir por tercera vez. ¿Con qué empiezo un contraexamen? ¿Viendo testimonio o atacando a la persona? Testimonio. Empiezo con el testimonio. Si me sale bien el tema del testimonio, espectacular. Lo dejo quieto como persona, ¿no? Cuando me voy al ataque a la persona, cuando no le saqué nada favorable en su testimonio. Ahí le aplico el principio jurídico, pues si no eres para mí, no eres para nadie. Así es. Ahí recién. Entonces, ¿ven? Contraexamen, planificación. Contraexamen, orden. Contraexamen, estrategia. ¿Cuáles son los objetivos del contraexamen? El primer objetivo del contraexamen no es destruir, por favor, sáquense eso de la cabeza. El primer objetivo del contraexamen es construir con el testigo de mi contraparte, es edificar con el testigo de mi contraparte información favorable para mí, sacar provecho. Es el primer objetivo. El ataque es el segundo objetivo, la destrucción es el segundo objetivo. El primero es obtener provecho, información favorable. Con eso empiezo. ¿Sí? Con eso empiezo. Ya el segundo objetivo es atacar, destruir testimonio o destruir testigo. Pero empiezo buscando información favorable con el testigo de mi contraparte. Porque esa información favorable me va a convenir. Ahora, ¿es fácil o es difícil obtener información favorable para mí con el testigo de la contraparte? ¿Es fácil o difícil? No es tan difícil. ¿Saben por qué no es tan difícil? ¿Saben por qué no es tan difícil? ¿Saben por qué? Porque en el examen directo yo tengo que hacer preguntas abiertas, ¿o no? Pero en el contraexamen tengo una gran ventaja. ¿Y cuál es mi ventaja en el contraexamen? La ley me permite hacer preguntas de qué tipo.
abiertas, ¿sí? Cerradas también. Pero sobre todo, en el contraexamen, la ley me permite hacer ¿qué tipo de preguntas? Sugestivas. En el contraexamen, la ley me permite sugerir respuestas, hacer preguntas sugestivas o sugeridas. Eso me permite la ley. ¿Está claro? ¿O no? ¿Qué es una pregunta sugerida? ¿Qué es una pregunta sugerida? La que sugiere la respuesta, ¿verdad? Preguntas sugeridas eran las que hacía el Consejo Nacional de la Magistratura cuando quería nombrar a un magistrado que era completamente incompetente. Entonces, cuando ese magistrado era completamente incompetente, le hacían preguntas abiertas. Le preguntaban, ¿qué es una causa de justificación? Mudo. Le preguntaba, ¿cuáles son las causas de justificación? Mudo. Y el miembro del CNM, que no sé por qué no está preso, ¿qué preguntaba después? ¿La causa de justificación es la legítima defensa? Sí. ¿El Estado necesita justificante? Sí. ¿El consentimiento? Sí. Muy bien, excelente participante, qué bien. ¿Se entiende? Cuando yo veo esos videos siento vergüenza ajena. Como el Consejo de la Magistratura hacía preguntas sugestivas a los participantes, ¿quería ayudar o no? Todas las preguntas que eran sugestivas. ¿Qué es una pregunta sugestiva? La que sugiere la respuesta. ¿Eso se puede hacer en el contraexamen o no? ¿Se puede o no? Sí se puede. Doctores, hacer preguntas sugestivas no es tan fácil. Parece fácil, pero no es tan fácil. Porque una pregunta sugestiva, para empezar, es con lo que se trabaja en un contraexamen. Doctor Almanza, ¿están prohibidas en el contraexamen las preguntas abiertas? No, las preguntas abiertas nunca están prohibidas. Pero en el contraexamen, si haces preguntas abiertas, ¿te va a salir bien o te va a salir mal? Te va a salir mal. Porque en el contraexamen, ¿ante quién estás? En el contraexamen estás ante un testigo adverso, ante un testigo de la contraparte. Y si tú le das la oportunidad que te explique, pues te va a explicar. Si le das la oportunidad que te discuta, te va a discutir. ¿O no? En el contraexamen están prohibidas las preguntas que están prohibidas siempre, Álvaro. ¿Cuáles son esas preguntas que están prohibidas? Las que están prohibidas siempre. Las preguntas ambiguas, las preguntas especulativas, están prohibidas las preguntas compuestas, están prohibidas las preguntas capciosas, ¿cierto? Esas siempre van a estar prohibidas, ¿no? En el examen directo, en el contra. Pero en el contra están permitidas las preguntas sugestivas. ¿Cuáles son esas? Las que sugieren respuestas. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Pero una pregunta sugestiva tiene que ser una pregunta bien hecha. ¿Cómo es una pregunta sugestiva bien hecha? Un hecho por pregunta, una pregunta por hecho. De lo general a lo particular. A ver, ¿quién me quiere ayudar? ¿Quién quiere participar conmigo? Levante la mano y active su audio. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Muy bien, Fred. Gracias, Fred. Activa tu audio, por favor. Fred, Buenas noches, doctor. Buenas muchas noches con gracias. todo. A ver, con usted participamos. ¿Sí? Sí, A doctor. ver, Fred, ¿es casado y tiene hijos? Sí, Objeción, objeción. dos Pregunta, preguntas. dos Ah, preguntas en una. ¿Cómo sería eso? doctor. ¿Qué tipo de pregunta? Compuesto. Compuesta, ¿ven? Pregunta Sí, sugestiva, pero sí, mal formulada. es ¿Cómo le debo correcto. preguntar? Una por una. ¿Es casado? Sí, Y luego, si tengo hijos.
Sí, ¿Tiene hijos? Claro, sí, ¿ven? se me La fue. sugestiva no puede ser Compuesta. opuesta. La sugestiva tampoco puede ser ambigua. Para que diga sí o no, usted nunca se casó. ¡Objeción! La pregunta es, ¿capciosa o no? Imagínate el pobre testigo, para que diga sí o no, yo nunca me casé. Negativo, negativo, positivo. ¿Me entiendes? El pobre se mareó y nunca entendió la pregunta, ¿o no? ¿Cierto? Esa es una pregunta capciosa, ¿verdad? ¿Sí? Una pregunta capciosa. Vamos. Doctor Fred, usted, como buen peruano que es, sabe que en el Perú, en 28 de julio, se celebran las fiestas patrias. En febrero, los carnavales. Y en Cajamarca, los carnavales. Objeción, señor juez. ¿Está preguntando o está argumentando? Claro. Se pregunta y se responde, doctor. ¿Esa es pregunta o es argumentación? Claro. Ahí no hay pregunta. Doctor Almanza, pero si yo me quedo callado, en litigación te hacen de todo. Porque en litigación hay una regla que es la más importante. Si te dejas, ¿cierto? Si estás durmiendo y no objetas, ¿todo eso pasa o no? Y para que todo eso no pase, ¿cómo tienes que estar? Atento. Atento. Atento a la jugada. Entonces, hacer preguntas sugestivas parece fácil, pero no es, porque no pueden ser compuestas, no pueden ser argumentativas, no pueden ser especulativas, no pueden ser capciosas. Y cuando se acercó a la persona que estaba en el piso, ¿estaba muerta? Objeción. Pregunta especulativa. El señor no es médico, ¿o sí? ¿Cómo puede responder si estaba muerta? ¿O no? ¿Ven? Señor, si estaba muerta. Tenía la cabeza desprendida. Ah, bueno. No tienes que ser médico, creo, para decir algo como eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Saber hacer preguntas. A ver, doctor Fred, pregúnteme 5 cosas sobre mí, de manera sugestiva. ¿Labora usted actualmente en la fiscalía? Sí, Ah, no, esa es una pregunta. sí, Sí, 5. ya. Ah, sugiriendo algo, ¿no? A ver, usted, Frank Bueno, Almanza, yo le voy a preguntar 5 cosas sugestivas, ¿ya? ok, Doctor Fred, listo. usted es Frank Almanza, ¿sí? Sí, Ya, yo le voy a preguntar 5 cosas de manera sugestiva, rapidito, ¿ya? ok. ¿Usted en la fecha trabaja en el Ministerio Público? Sí, ¿Desempeña el cargo de fiscal? sí, ¿Fiscal superior? sí, ¿Tiene más o menos 20 años de experiencia en la fiscalía? sí, ¿Ven? Son preguntas sugestivas. ok. Pero ¿cómo tienen que ser las preguntas sugestivas? Con ritmo. ¿Qué quiere decir el ritmo? Rápidas. No muy rápidas tampoco, porque si son muy rápidas, ni el juez entiende. ¿O no? Pero tampoco tan lentas como para que el testigo se avispe y piense. ¿Cuál es la fórmula del contraexamen? Ni tan tan, ni muy muy. ¿Se entiende? Ni tan tan rápidas como para que ni el juez entienda, ni muy muy lentas como para qué. Para que el juez no ¿O para entienda. qué? El testigo piense. Yo pienso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Ritmo, ritmo, ¿de acuerdo? Preparación. Eso es una estrategia. Miren, en litigación oral, ¿qué es lo más fácil de aprender? ¿Las reglas o las técnicas? ¿Qué es lo más fácil de aprender en litigación? Las reglas.
Las reglas es facilito de aprender. Es más, yo voy a explicar objeciones y reglas en 5 minutos hoy día. ¿De acuerdo? Porque las reglas es muy fácil de aprender. ¿Qué es lo realmente difícil de aprender? Las técnicas. Una técnica es saber hacer preguntas sugestivas con ritmo. Una técnica es hacer preguntas sugestivas de lo general a lo particular. Un hecho por pregunta, una pregunta por hecho. Una técnica es hacer looping, relooping, multilooping. Eso es una técnica. Una técnica es sentar bases, hacer jaulas. Una técnica es hacer técnicas de para, de caca. Esas son técnicas. ¿Sí? ¿Y eso cómo se aprende? Las técnicas, ¿cómo se aprende? ¿Estudiando o practicando? Practicando. Litigar es como tener sexo. Las reglas las aprendes bien fácil o no. Pero para hacerlo, ¿qué necesitas? Para hacerlo bien. Práctica. Creo que estamos entre mayores y podemos hablar así o no. Necesitas practicar. Así es. Mientras más, que no se te pase la mano practicando también, doctor, ¿no? Suave, ¿cierto? Está bien practicar, pero no tanto. Entonces, ¿cómo se practica? ¿Cómo se practica? Todos los días. Hacer preguntas con ritmo exige práctica. Hacer preguntas con ritmo exige estar en el día a día. Cuando yo practicaba litigación, siempre recuerdo, a todo el mundo le decía que me cuente algo y le volvía a preguntar todo lo que me había contado. Y con todos me pasaba de espeso porque estaba en mi etapa de aprender y de adquirir destreza y ritmo. Lograr que mi lengua y mi cerebro funcionen al mismo tiempo, ¿no? Yo llegaba y le preguntaba, ¿y qué has hecho hoy día? A la gente en mi despacho. Doctor Almanza ha ido a una audiencia. Cuéntame tu audiencia. Bueno, en esa audiencia ha sido una prisión preventiva. El abogado defensor fue el que apeló y apeló alegando esto. Me contaba todo, ¿verdad? Y yo inmediatamente le decía, entonces fuiste a una audiencia, sí. ¿De prisión preventiva? Sí. El abogado planteó cuestionamientos en el peligro procesal, sí. Y el adjunto me miraba y me decía, doctor, ¿está bien? ¿Cierto? Y yo que le decía, sí, hermano, lo que pasa es que estoy practicando mi litigación, ¿no? Y se iban molestos, pues, como diciendo que me estaba haciendo perder el tiempo. Entonces, alguien siempre caía y practicabas. ¿Cuál es el gran problema que tenemos los litigantes cuando hacemos contraexamen y no tenemos práctica? Nos trabamos, ¿cierto? ¿Y trabarte qué significa? Que tu testigo se avispa, tu testigo piensa. Y si tu testigo se avispa y tu testigo piensa, te frena y ya no logras lo que querías. Porque te anticipa o no. Por eso yo les digo, en el contraexamen no puedes cometer errores, porque si cometes errores te complicas y te complicas mucho. Porque un error y todo lo que has avanzado se te cae. Decimos, como dice Jessica, no más preguntas. A llorar a otra parte. ¿Verdad? Pero ¿qué toca? Lo que toca es practicar, tener ritmo. Y los testigos son difíciles. Entonces, ¿por qué se hacen preguntas sugestivas? ¿Por qué? Se hacen preguntas sugestivas por una razón. Y la razón es que con preguntas sugestivas controlas al testigo de la parte contraria. Las preguntas abiertas no están prohibidas, pero con una pregunta abierta nunca vas a controlar al testigo adverso. Con una pregunta abierta le vas a dar la oportunidad de que te explique. ¿O no? ¿Quién es el protagonista en un contraexamen? ¿El que pregunta o el que responde?
¿quién es el protagonista de un contraexamen? ¿El que pregunta o el que responde? El que pregunta, exactamente, el que pregunta, Álvaro, el que pregunta. Pero si tú en el contraexamen le haces una pregunta abierta al testigo, ¿a quién lo vuelves protagonista? Al testigo. A ver, explícame. Uy, te va a explicar. Y anda, dile tú, suficiente, hasta ahí nomás. El abogado de la contraparte va a saltar como un resorte. ¿Le ha preguntado que le deje responder o no? ¿Cierto? Si le ha preguntado que le deje responder, está interrumpiendo a mi testigo. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que, por ejemplo, a mí, ¿qué me van a hacer en una audiencia, mi contraparte? Preguntarle a mi testigo así, ¿ve? Así. Testigo, responda con sí o no. Yo me pongo de pie de inmediato. O activo mi audio si es audiencia virtual y le digo, señor juez, ¿qué se cree mi contraparte? ¿Qué se cree? Por favor, ubíquelo. Él no le puede decir a mi testigo cómo tiene que responder. Responda con sí o no. ¿Qué se habrá creído este tipo? ¿Cierto? Responda con sí o no. Es ubicado, ¿verdad? Va a responder con sí o no si tú sabes hacer preguntas sugestivas. Va a responder con sí o no si tú le metes ritmo. Va a responder con sí o no si no lo dejas que piense. Va a responder con sí o no si tú tienes técnica. ¿Estamos? No porque tú les digas, responde con sí o no. Porque si alguien le pregunta eso a mi testigo, yo me paro y lo objeto. ¿Por qué? Porque no le puede decir cómo tiene que responder. ¿Se entiende? No le puede decir eso. Doctor, pero yo en los juicios que voy, siempre mi contraparte dice así. Claro, si tú le dejas, le van a decir eso y más a tu pobre testigo o no. Si tú le dejas, ¿qué no le van a hacer? Van a trapear el piso con tu testigo. Pero es culpa de quién. ¿Quién tiene que defender al testigo en el contraexamen? ¿Quién defiende al testigo en el contraexamen? ¿El juez o el que lo llevó? El que lo llevó tiene que defender al testigo. Si el que lo llevó está durmiendo en el contra, lo van a hacer picadillo y tú ni cuenta. ¿Estamos? Entonces, en el contraexamen, preguntas sugestivas bien formuladas. Un hecho por pregunta, una pregunta por hecho. De lo general a lo particular. Así funciona. ¿De acuerdo? Se le pregunta al testigo opinión. Jessica, a tu perito también. Al testigo y al perito se les defiende igual. A los dos. A ver, imagínate a tu testigo de la contraparte, pregunta la opinión. Jamás va a opinar como tú creas. A ver, pregúntale una conclusión. Jamás va a concluir como tú quieres. A ver, pregúntale algo cuya respuesta no estás seguro. Te va a responder absolutamente lo contrario. Entonces, ¿cómo se trabaja en el contraexamen? Únicamente se trabaja con preguntas seguras. ¿Qué es una pregunta segura en el contraexamen? Aquella que yo sé la respuesta. ¿Estamos? Y no solamente yo sé la respuesta, sino yo sé cómo refutar si me dice lo contrario. A ver, si yo le pregunto al testigo, ¿usted tiene antecedentes penales? ¿Por qué le pregunté eso? ¿Porque estoy especulando, estoy pescando o porque yo ya tengo el certificado en mis manos? Yo lo tengo. Y si me dice que no, ¿qué hago? ¿Le saco el certificado y se lo estampo o no? Si yo le pregunto qué es compadre de tal, ¿es porque me han chismeado o porque tengo la partida de bautizo? ¿Estamos? Ya está. ¿Y qué pasa si le pregunto de pesca? Puede que me ligue, ¿eh? Pero si yo le pregunto de pesca sin tener cómo refutar y me dice que no, hice el papelón de mi vida. Porque me dice que no y ese no lo puedo derrotar.
Me quedé con el no. ¿Usted es compadre de Fran Almanza? No. Pero a mí me han dicho, le habrán dicho, pero no. ¿Se acabó, sí o no? Pero si tú tuvieras en tus manos la partida, ¿qué haces? La usas. ¿De acuerdo? La usas. Entonces, quiero que entiendan eso. Las preguntas del contraexamen no solamente son simples, no solamente son, como les dije, no compuestas, simples de un solo hecho, no. No solamente son de lo que ya sabes, no solamente son con ritmo, sino son preguntas seguras. ¿De acuerdo? Eso es, tú tienes cómo refutar si salió mal. Son preguntas seguras. Jamás de pesca. Ahora, cuando estás en un contraexamen, tú lo preparas por capítulos. Y en el contraexamen vas a tener que hacer transiciones. ¿Qué son transiciones? ¿Cómo pasas de un tema al otro y del otro tema al otro tema? A ver, vamos a hacer un ejemplo de contraexamen. Imaginemos que la persona que imputa a mi testigo lo odia. ¿De acuerdo? Lo odia. Entonces, ¿cómo se va a llamar ese capítulo del contraexamen? Testigo que se indica a mi cliente lo odia, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo paro ese contraexamen? En ese capítulo, cuando logré que me diga que lo odia, ¿cierto? ¿Con cuántas preguntas voy a lograr eso? Con las que sean necesarias. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? El título del capítulo. Lo odia. ¿Estamos? El que no sabe contraexaminar, ¿qué le va a preguntar? ¿Odia usted a mi cliente? ¿Qué creen que te va a responder? No, todo lo contrario, lo amo. ¿Cierto? Entonces la conclusión jamás se pregunta. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cómo hago? Hay una fórmula en el contraexamen que se llama dilo sin decirlo. La conclusión no se pregunta. Dilo sin decirlo. ¿Sí? A ver. A ver. ¿Qué cosa quiero que el testigo diga sin decirlo? Que es la suegra y odia al yerno. ¿Está bien? ¿Sí? Eso quiero que diga sin decirlo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué le voy a preguntar? ¿Es cierto que usted no asistió a la boda? Lo que pasa es que no pude. ¿Asistió o no asistió? No asistí. Muy bien. Cuando usted fue a su casa, le dijo a su hija que nunca más regrese. Sí. Su hija nunca más volvió. No. ¿Denunció penalmente usted a su yerno? Sí. ¿Le imputó haberle sustraído pertenencias? Sí. ¿Qué estoy diciendo sin decir? ¿Qué estoy diciendo sin decir? Que lo odia. ¿Cuál sería la pregunta idiota que yo haría en ese momento? Entonces lo odia. No, no lo odio. Soy una persona justa. Se me perdieron mis cosas y por eso denuncié. ¿Estamos? No le pregunto la conclusión. ¿Dónde voy a sacar conclusiones yo? ¿En el contraexamen o en el alegato de clausura? ¿Está claro? Muy bien. Terminé el capítulo de que lo odia. Entro a otro capítulo. Muy bien. Ahora hablemos de lo que pasó el día de los hechos. ¿Cómo se llama ese mi capítulo? Condiciones de visibilidad adversas. ¿Estamos? ¿Es correcto que ese día usted estuvo a 50 metros
¿sí? Aproximadamente. Y estaba lloviendo, ¿sí? Y además era aproximadamente las 7 de la noche, ¿sí? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Qué has logrado con eso? Que en el alegato de clausura tú digas las condiciones de visibilidad, ¿cómo eran? Muy malas. ¿Esa es la conclusión o no? ¿Cierto? ¿Estamos claros o no? ¿Eso le preguntas? ¿Sí? Ya está. Pero como tú eres muy espectacular, como tú eres muy avispado, como tú eres muy inteligente, le vas a preguntar la conclusión y le vas a preguntar, entonces, señora, si estaba a 50 metros, si estaba lloviendo y estaba de noche, usted no pudo haber visto eso. ¿Qué te va a decir? No, sí vi. Y tu pregunta más estúpida va a ser, ¿y cómo es que vio? Tengo mi visor infrarrojo, ¿cierto? Porque mi hijo es marino y tiene esos visores y en la noche yo salgo con eso. ¿Te explicó o no? Porque ¿qué le preguntaste? La conclusión. O si eres más estúpido todavía, le vas a preguntar, ¿y cómo es que lo reconoció? ¿Y qué te va a responder? Por la voz. ¿Me entienden? Entonces, por eso les digo, en el contraexamen, ¿la conclusión se pregunta o se deja para clausura? Hay una formulita, una frase que yo quiero que anoten todos ustedes para el contraexamen. Esa frase se llama dilo sin decirlo. ¿Estamos claros? Dilo sin decirlo. ¿Sí? ¿Estamos? Hay una película en cartelera. Está muy bonita en Netflix. ¿Qué te parece si la vemos? Ahí tengo un vinito. Vente a mi casa y la miramos. Ahí vivo solo. ¿Qué le estás diciendo sin decirlo? Que te gusta el cine, ¿verdad? Y que te gusta verlo acompañado. ¿Eso le estás diciendo o qué le estás diciendo sin decirlo? ¿Qué le estás diciendo? Entonces, ¿qué te va a decir? Te va a decir, ah, sí, a mí también me gusta el cine, esa película, vamos a ver. ¿Qué están diciendo los dos sin decirlo? ¿Cierto? Así como dice la canción, ¿no? Los dos queremos lo mismo, ¿cierto? Pero, pero si tú le preguntas de manera directa, ¿qué te van a decir? Así es, la misma frecuencia. Muy bien, todo lo que estoy aprendiendo hoy día. Hoy día estoy aprendiendo mucho. Así es. ¿Ven? Entonces, eso es el contraexamen. Dilo sin decirlo. ¿De acuerdo? Dilo sin decirlo. Insinúalo, pero no lo digas. ¿Dónde lo vas a decir con todas sus palabras? ¿Dónde? En el alegato de clausura. Todo está pensado para el alegato de clausura. ¿Qué haces en el contraexamen? Punto, 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 punto. ¿Dónde cuentas tus puntos? En el alegato de clausura. Ah, entonces lo atacaron 4 perros. Sí. Usted a los 4 perros los redujo. Sí. Listo. ¿Eso vas a capitalizar en el clausura o no? El testigo dijo algo tan inverosímil como que pudo solo contra 4 pitbull. ¿Cierto? ¿O no? Y el juez iba a decir, no, mentira, ¿cierto? Máxima de la experiencia. Pero ¿qué pasa si en el contraexamen le preguntas,
¿Y cómo hizo para reducir a los 4 pitbull? ¿Qué te va a decir? Soy veterinario, soy entrenador de perros, ¿o no? Y te ensartó, ¿cierto? Pero si lo dejas ahí, ¿no? ¿Con qué yo comparo el contraexamen, queridos doctores? ¿Con qué comparo el contraexamen? Yo siempre he comparado el contraexamen con el VAR. ¿Qué es el VAR? ¿Qué es el VAR? No donde se toma, ¿qué es el VAR en el fútbol? ¿Qué es el VAR? ¿Qué es el VAR? El VAR es la misma jugada, pero vista desde distintos puntos de vista. ¿El árbitro tiene un solo punto de vista o no? ¿Cuál es el punto de vista del árbitro? Donde está parado, ¿cierto? ¿Se entiende? El árbitro, ¿de dónde mira la jugada? Desde su punto donde está parado. Ese es su punto de vista, desde ahí vio. ¿Estamos? ¿Qué es el VAR? Cámaras desde 8 o 10 puntos de vista distintos, detrás del arco, del costado, de arriba, de atrás, distintos ángulos. Por lo tanto, en el VAR, ¿se puede ver cosas que el árbitro no pudo ver o no? Eso es el VAR. Por eso es que el Perú nunca anota un gol que se lo validen, porque siempre el VAR nos anula. Hasta los penales que nos cobran, el VAR los anula. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque el VAR son varios puntos de vista. Entonces, ¿qué es el contraexamen? Lo mismo. Puntos de vista distintos a los del testigo que se los haces ver en ese momento, para demostrarle al juez que puede no ser algo así como, ¿sí? Lo que estamos diciendo. La pregunta es, ¿los testigos siempre son canallas o a veces dicen la verdad? O a veces están confundidos. ¿Cómo son los testigos normalmente? A ver, vamos a hacer un jueguito para que todos ustedes entiendan algo. ¿Podemos hacer un jueguito o no? ¿Sí? Doctor José Contreras. Doctor José Contreras. Active su audio un segundo, doctor José Contreras. Le ruego. Diga hola. Doctor José. Doctores, ¿ustedes alcanzan a ver al doctor José Contreras? ¿Me escucha? ¿Me escucha, doctor? ¿Me escucha? Buenas noches a todos. Hola, ¿Me escucha? doctor, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Lo ven al doctor José Contreras? ¿Sí? Doctora Judy, ¿me puede ayudar? Judy Lisette. ¿Sí? Sí, doctor. ¿Lo ve al Doctor, doctor José Contreras? no. No lo ve, está levantando su mano. A ver, espera. Hola, Ya hola. sí. Ahora sí. ¿Lo ve? Doctor José Contreras, levante la mano nuevamente. Aquí estoy. Doctora Judy, mírelo por favor. Mm, ¿Sí? Doctor José Contreras, hágame un favor, apague su cámara por un segundo. Doctora Judy, usted acaba de ser testigo. Acaba de ver usted a alguien que ha cometido un crimen atroz y va a testificar. La doctora Judy nos va a decir cómo estaba vestido el doctor Contreras. Cuéntenos, doctora. Doctora Judy, ¿cómo estaba vestido el doctor Contreras? ¿Usted lo vio? Doctor, disculpe, pero me confundí con el doctor Humberto. ¿Quién vio al doctor Contreras? Y justo cuando estuve viéndolo y se me colgó Doctor Humberto. Mire, la doctora Judy lo mira a usted, no al doctor Contreras. Qué afortunado el doctor Humberto.
Muy bien. ¿Quién ha visto al doctor Contreras? Levante la mano. ¿Quién lo Ya. vio? ¿Quién quiere testificar? Ya ve, doctor Humberto, hoy día tenía que venir a clases. Muy bien. ¿Quién vio al doctor Contreras? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién lo vio? ¿Quién me puede decir cómo estaba vestido el doctor Contreras? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Johnny, adelante, por favor, ¿Cómo cuéntenos, está? díganos usted. ¿Cómo Sí, estaba vestido el doctor Contreras? bueno, por lo poco que pude distinguir, estaba sentado frente a una cámara con audífonos, eh, con un micrófono en la mano, con una camisa media cuadros, granate y azul, me parece, oscura, ¿no? Una combinación de dos colores. Eh, Tenía como un fondo, una biblioteca, me parece, con un cuadrito atrás, algo así. ¿Y sus lentes cómo eran? Eran unos lentes medio rectangulares, de marco negro. Doctor Contreras, prenda su cámara, por favor. Doctor Contreras. Ahí está, doctor. Primero, el doctor Contreras no tiene lentes, menos sus lentes son de marco negro, menos tiene camisa granate, ¿cierto? El doctor Johnny Ortiz se ha burlado de todos nosotros. Nos ha dicho todo menos algo parecido a como estaba el doctor José Contreras. Y eso que yo pregunté, ¿quién lo vio bien? Y el doctor dijo, yo lo vi. ¿Se han dado cuenta? Le puso lentes, camisa granate, ya lo hubieran mandado a la silla eléctrica. Doctor, por Dios. Doctor, espéreme, pero también lo de la biblioteca. Y sí, tenía ahí su micrófono que ahora lo ha Pero soltado. doctor, ¿usted es malo o estaba confundido? Yo creo que he estado viendo otro doctorcito ahí con lente. Me ha pasado lo mismo que la doctora. Ya ve, con eso que les estoy demostrando, doctores, que los testigos no siempre dicen cosas inexactas, dicen mentiras por malos. A veces se confunden y todavía lo aseguran. Marco negro, lentes, camisa granate, ¿cierto? ¿Ven? ¿Ya ven? Entonces, yo con eso, ¿qué les quiero decir? Que no siempre los testigos mienten por malos. A veces están confundidos. Entonces, en el contraexamen tú le puedes sacar del error o no, ¿cierto? El contraexamen es para completar medias verdades, para hacerle decir al testigo lo que se olvidó, lo que no quiso decir. ¿El contraexamen es para qué? Para también demostrarle que es un mentiroso a veces o no. ¿Sí? El contraexamen tiene propósitos muy puntuales, muy concretos. ¿Ya? Muy bien. A ver, solo quiero, solo quiero que paremos 5 minutos para que regresemos con el otro tema que yo voy a conversar y más o menos vayan pensando qué cosas me quieren preguntar del contraexamen. ¿De acuerdo? Pero quiero entrar al otro tema después de 5 minutos. ¿A qué tema quiero entrar? Al tema de objeciones, ¿cierto? Objeciones. ¿Ya? Paramos un pequeño break para que tomen su cafecito, hagan las llamadas entre ustedes que tienen que hacer y todo lo demás. ¿Sí? Listo.
Doctores, ¿cómo están? Volvemos, ¿están allí? Cuéntenme, por favor. Gracias, doctora Marleni, doctor Humberto, doctora María Suárez, María Bazán, doctor Marco Tejada, muchas gracias a todos los que se están conectando. Los doctores Jackie, Carlos, me están haciendo ver que no estoy solo. Cristabel, la doctora Cristabel, la doctora Maribel, muchas gracias. Perfecto. Excelente. Gracias, doctores. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Muy bien. Vamos ahora sí a entrar al tema de las objeciones. ¿Alguna pregunta antes sobre contraexamen? Para yo entrar al tema objeciones. Doctor Torres, adelante, por favor. Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Con la disculpa del caso, mi cámara está mal, doctor. No se preocupe, adelante. Sí, un par de preguntas, doctor. ¿Qué Vamos, doctor. ocurre, Adelante. por ejemplo, cuando se desacredita al testigo? Ocurre de que un testigo tenía un conjunto de antecedentes en procesos penales, Ajá. pero al preguntar, él negaba, ¿no? No, no tengo, pero las audiencias son virtuales. A veces no podemos mostrar, ¿no? De pronto se trabaja con celulares, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ¿cómo desacreditar pese a que tiene casos, se le dice en tal caso, pero el testigo niega en todo momento, no, no tengo, ¿no? Eso es una pregunta. La otra es de que el fiscal de pronto a su testigo lo convierte en un testigo hostil, pero empieza a cambiar de versión. Y el fiscal lo que hace es realiza una contradicción con respecto a su declaración previa. Y obviamente yo creo que es la valoración cómo sería en esos casos de parte del juzgador, teniéndose en cuenta el acuerdo plenario 2-2005. Finalmente, doctor, Perfecto. otra tercera pregunta es las preguntas repetitivas. Generalmente en el directo narran los hechos los testigos, pero en el contra muchas veces se sienta bases, pero hay objeciones en el sentido que dice ya contestó, ¿no? Si podría construir una pregunta repetitiva porque es la primera oportunidad que realiza la defensa, pues el contrainterrogatorio. Esas preguntas, doctor. Gracias. No, muchas gracias, doctor. Son tres preguntas muy interesantes. A ver, vamos a empezar por la última, ¿sí? Vamos a empezar por la pregunta final. La pregunta repetitiva no es, sino, objetable en el mismo examen. Si estoy en el examen directo y ya pregunté sobre A, no puedo volver a preguntar sobre A porque sería repetitiva, ¿cierto? Las preguntas repetitivas son objetables cuando estamos en el mismo examen. El contraexamen es precisamente solo sobre lo que ha sido materia de examen directo. ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la regla del examen cruzado? ¿Para qué es el contraexamen? El contraexamen es únicamente para lo que ha sido materia del examen directo. ¿Y para qué es el redirecto? Únicamente para lo que ha sido materia de contra. ¿Y para qué es el recontraexamen? Para lo que ha sido materia de redirecto. ¿Cómo se llama eso? Examen cruzado. ¿De acuerdo? Entonces, si el testigo fue ofrecido para declarar sobre A, sobre B y sobre C, sobre esas tres cosas se le admitió, ¿cierto? El examen directo es sobre A y sobre B. ¿Sobre qué será el contra? Solo A y B. ¿De acuerdo? Doctor Almanza, pero yo quiero preguntar sobre D, sobre E. No se puede, porque el contraexamen es únicamente para lo que ha sido materia de examen directo.
Doctor, pero es repetitivo, exactamente, el contraexamen es repetitivo. El contraexamen es sobre lo mismo que ha sido el examen directo. Claro, en otro contexto. Claro, con otros objetivos. Claro, para completar medias verdades. Claro, para ampliar, para pasar de otra manera, pero es lo mismo. Las preguntas repetitivas solo son objetables dentro del mismo examen. ¿Se entendió? Muy bien. Lo otro, ¿qué hago con una declaración previa que yo tengo cuando mi testigo cambia de versión? Más o menos eso es lo que me preguntó, ¿verdad? Yo tengo una declaración previa, ¿qué hago? Uso la declaración previa, pero eso ¿cómo se llama? Eso es la técnica de la impugnación con declaraciones previas, cuando mi testigo cambia de versión. A ver, si yo tengo un testigo que en su declaración previa dijo, a ver, voy a hacer el ejercicio con todos para que todos lo practiquen. Esta pregunta que me ha hecho el doctor Torres, ¿sí? A ver, el testigo dijo en el examen directo, el vehículo se pasó en luz roja. Y cuando se pasó en luz roja, atropelló a la abuelita que estaba pasando muy bien en luz verde para ella. ¿Está claro? O sea, ¿qué dijo el testigo en el examen directo? Que el conductor del vehículo infringió reglas del tránsito. E infringiendo reglas del tránsito, porque se pasó la luz roja, atropelló a la abuelita. Eso dijo en el examen directo. ¿Estamos? ¿Qué dijo en el contraexamen este perro? Que el vehículo estaba pasando normal en luz verde. La que se había pasado la luz roja, ¿quién era? La abuelita. ¿Cierto? ¿Cambió de versión o no? ¿Por qué? ¿Le pagaron? Algo pasó. ¿Sí? ¿Qué haces con ese testigo? Te echas a llorar, ha cambiado de versión, ¿cierto? Lo primero que haces con el testigo es declararlo hostil. ¿Y cómo haces eso? Entonces, testigo, ¿cuál era la luz del semáforo cuando pasó el vehículo? Para el vehículo, verde. Y para la abuelita, rojo. Reafirmas. O sea, quien infringió la regla del tránsito fue la abuelita. Sí. No infringió reglas de tránsito el conductor. No. ¿Con eso qué dejaste claro? ¿Que cambió de versión o no? Entonces, cuando dejaste claro que cambió de versión, volteas donde el juez y le dices, señor juez, como usted verá, era mi testigo. La información que ahora ha traído es favorable a quién? A mi contraparte. Así que, por favor, para efectos de contradicción, para efectos de garantizar el derecho de contradicción, que es indispensable en el nuevo código, principio de título preliminar, principio del juicio oral, le pido por favor que me permita hacer preguntas sugestivas y que lo trate como testigo adverso, como testigo contrario, como testigo hostil. Logro eso, ¿cierto? Ya está. Cuando logré eso, empiezo a hacer preguntas sugestivas al testigo. ¿Qué le preguntarían ustedes al testigo? Yo soy el testigo. ¿Cómo me preguntarían? A ver, hagamos el ejercicio. ¿Cómo lo harían? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Nadie se anima? ¿Nadie? A ver, hay una técnica. Se llama la técnica del martillo. Algunos le llaman la técnica de la jaula. Otros le llaman la técnica de la caca. Cualquiera, vale, como la entiendas. ¿Sí? ¿Cómo se escribe caca? C, A, C,
A, ¿cierto? ¿Así se escribe o no? ¿Saben escribir caca? Sí. CA. Muy bien. Esa técnica les voy a explicar cómo se hace. Lo primero que hemos hecho es confirmar el cambio de versión, ¿cierto? Esa es la primera C. La primera C que sería confirmar cambio de versión. ¿Sí? La primera C, confirmar cambio de versión. Después de la C, ¿qué viene? La A. ¿Con qué lo vas a cuestionar? Ese señor, cuando declaró a nivel preliminar, cuando declaró en investigación preparatoria, ¿dijo lo contrario o no? Por eso lo llevaste como testigo. Entonces vas a acreditar. ¿Qué cosa vas a acreditar? Su declaración previa. ¿Con qué lo vas a atacar? Con la declaración previa. Entonces acreditas la declaración previa. Cuando ya acreditaste bien la declaración previa, viene la siguiente C. ¿Qué es la siguiente C? Confrontas. Lo confrontas con la declaración previa. Y por último, viene la A. ¿Qué es la A? Acabas. Acabas. Entonces, ¿qué es caca? La C. La C, confirmas. La A, acreditas. La otra C, confrontas. Y la última A, acabas. ¿Sí? Ya les expliqué cómo se confirma, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se acredita? Al acreditarlo está la etapa más importante. ¿Qué tienes que acreditar? Acreditas la declaración previa, ¿cierto? ¿Y cómo? Esa declaración previa la vuelves fuerte. ¿Y cómo la vuelves fuerte? Le cierras al testigo todas las salidas. A ver, ¿yo cómo lo haría? Señor testigo, esta es la segunda vez que usted declara. Así es. La primera vez usted declaró a los 2 días de los hechos ante la fiscalía. Sí. En esa ocasión su memoria estaba más fresca. Sí. Usted respondió con la verdad a todo lo que le preguntaron. Sí. A lo que le preguntó el fiscal. Sí. El abogado defensor. Sí. El policía. Sí. Esa declaración incidió mucho en el semáforo. Sí. Terminó la declaración y usted firmó. Sí. Todos firmaron. Sí. Vamos, esa declaración previa está súper acreditada, ¿o no? ¿Y saben qué? Tú le cerraste todas las salidas. Cuando este se dé cuenta que está muerto, va a ser demasiado tarde. Porque ya acreditaste, le cerraste todas las salidas, ya lo encerraste, ya lo enjaulaste. Podrás decir, ¿el fiscal no estuvo? ¿Podrás decir, ¿el fiscal no estuvo? No. ¿Por qué no? Porque ya dijo que estuvo el fiscal. ¿Podrá decir, no declaré? No, ya dijo que declaró. ¿Podrá decir, no estuvo el abogado? Ya dijo que estuvo el abogado. ¿Podrá decir, no firmé? Ya reconoció que firmó. ¿Podrá decir que fue rápida la declaración? No, porque ya dijo que demoró, ¿cierto? ¿Qué hiciste tú? Y ya dijo que todos firmaron. ¿Qué hiciste? ¿Le cerraste todas las escapatorias o no? En ese momento él está muerto, pero todavía no lo sabe. Y cuando ya está muerto, porque ya confirmaste y acreditaste, ¿qué haces? Así es, ya le echaste candado. ¿Qué haces? Recién allí lo confrontas. O sea, sacas la declaración previa y se la haces que la lea. ¿De acuerdo? Y que la lea en voz baja o en voz alta. En voz alta para todos. Y cuando ya la leyó, ¿qué le dices? Muchas gracias. ¿De acuerdo? Muchas gracias. No tengo más preguntas. Acabas. Ya está muerto. Acabas. ¿Estamos?
Esa es la técnica de la caca. También le llaman de la jaula o del martillo. El martillo también, pero nada más le ponen nombrecitos más bonitos. Fijas el clavo, aseguras el clavo y lo clavas, ¿verdad? ¿Sí? Martillo. Cuando vas a clavar, ¿qué haces? Primero pones el clavito o no. Luego, ¿qué haces? Le das un golpecito. Y luego, ¿saben clavar o no? Así es. Así es. ¿Ven? A veces en la casa tenemos que hacerlo. ¿O no, doctor Álvaro? Siempre es bueno. Muy bien. Con eso le respondo, doctor, sus preguntas. Bien. Ahora vamos a lo último. Para las objeciones, ¿qué se necesita? Para objetar, ¿qué se necesita? Primero, conocer las reglas, ¿cierto? Cuando tú objetas, ¿qué cosa denuncias? El incumplimiento de una regla. ¿Qué objetas? El incumplimiento de una regla. ¿Y para eso qué se necesita? Primero, conocer las reglas. ¿Dónde están las reglas? En el Código Procesal. Segundo, tienes que saber que todo se objeta. Se objeta alegatos de apertura, se objeta examen, se objeta contraexamen, preguntas y se objeta respuestas. ¿Sí? Se objeta también alegatos de cierre. Doctor Almanza, ¿pero cómo voy a objetar un alegato? Por supuesto que puedes objetar un alegato. Si estás escuchando un alegato y están diciendo en el anuncio probatorio, acá vendrá el testigo tal y ese testigo nunca fue admitido, ¿tú puedes objetar o no? Objeción, señor juez, el testigo que está mencionando nunca va a venir porque no ha sido admitido, lo están sorprendiendo. ¿Ven? El juez objeta cuando quiere. Víctor Cruz. No te confíes en que el juez va a objetar. Cada vez los jueces se meten menos en la discusión. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene que objetar, el juez o la parte? Al juez se le puede objetar también. Al juez también se le puede objetar. Al juez también se le puede objetar. Muy bien. Pero ¿cuándo se objeta? Cuando se incumple alguna regla. ¿Y cómo se objeta? A ver, si la audiencia es virtual, ¿cómo objetas? Si la audiencia es presencial, te pones de pie y dices, objeción. Si la audiencia es virtual, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hasta que levantas la manito y hasta que la juez la vea, ya están en la quinta pregunta. ¿Cierto? Así es, no pides la palabra, prendes el micrófono y gritas objeción. ¿De acuerdo? Porque si estás esperando que te den la palabra o que vean tu manito, después de que termine el juicio te la van a dar. ¿Sí? En ese momento se objeta. Y con voz enérgica, ¿cierto? ¿Y cómo se objeta? Con una sola palabra. ¿Para qué? Para que el juez resuelva con esa palabra, no necesitas más. Objeción sugestiva, objeción compuesta, objeción argumentativa, objeción especulativa, objeción capciosa, objeción repetitiva. ¿Ven? ¿Con una palabra o no? ¿Sí? Con una palabra. Muy puntual. Y cuando objetas y el juez te pide que fundamentes, le metes la regla de litigación. ¿Cómo así? Estamos en el examen directo y hacen una pregunta sugestiva. ¿En el examen directo están permitidas las preguntas sugestivas? No. Entonces, ¿qué haces? Objeción sugestiva. Y el juez de repente está distraído, ¿no? Voltea y te dice, fundamente. Si el juez te dice que fundamentes, te luces, pues.
Muy bien, señor juez, muchas gracias por permitirme fundamentar. Mi colega de la contraparte debe saber que en el juicio la información la tienen que traer las fuentes, y él no es fuente. Cuando haces una pregunta sugestiva, estás sugiriendo la respuesta, y la información ya no viene de la fuente, sino del que pregunta, y el que pregunta no es fuente. Qué pena que mi colega de la contraparte desconozca esto. Si vuelve a incurrir en el mismo error, me voy a ver en la necesidad de pedirle a usted que lo subrogue porque mi contraparte estaría en indefensión. ¿Me entienden? Si fundamenta, ¡plin! ¿De acuerdo? A veces me ha pasado que el abogado de la contraparte me ha objetado 3 veces seguidas, según él, para distraer. A la tercera le digo, señor juez, es la tercera objeción que mi contraparte hace y que usted, de manera uniforme, le dice no al lugar, infundada, no procede. Eso demuestra, señor, que mi contraparte desconoce las reglas de litigación oral. Por lo tanto, yo como defensor de la legalidad pido que se suspenda esta audiencia para que mi contraparte venga con un abogado que conozca derecho penal, porque su cliente está en indefensión, señor. De eso no se levanta fácil un abogado. Va a pitear, va a decir, señor juez, no puedo, yo quiero que seguir, yo conozco. Entonces el juez no lo va a subrogar, nunca lo subroga. ¿Qué va a decir el juez? Abogado, se le recomienda que la siguiente se va a acatar lo que diga el fiscal. Tengo el resto de la audiencia una contraparte muda, un abogado mudo, ya no habla más. ¿De acuerdo? Porque le quitaste toda la payasada de objetar o no. Hay quienes objetan para hacerte perder el tiempo. Entonces no se trata de objetar por objetar. Se trata de objetar cuando tienes. Por ahí me preguntan si es posible contrainterrogar en etapa de investigación. Jamás que vas a contrainterrogar en etapa de investigación. En etapa de investigación estás sacando información del testigo. Nadie sabe lo que el testigo sabe. En etapa de investigación todo es exploración que vas a contraexaminar. A ese abogado que quiere contraexaminar en investigación, a ese sí lo saco y lo aviento por la ventana, porque ese sí es un asno total. Perdónenme la expresión. Ese es asno con H. ¿Cierto? Ni siquiera sin H. Si el fiscal desconoce las técnicas de litigación oral, haces exactamente lo mismo, lo dejas en ridículo. Porque ¿cómo va a ser fiscal y desconocer técnicas de litigación? Que el fiscal coordinador mande un fiscal que sepa litigación y también pides que suspendan la audiencia, por supuesto. ¿O porque el fiscal tiene derecho a no saber nada? El mismo tratamiento. ¿Estamos? Pregunto, cuando hablo del litigante, ¿de quién estoy hablando? ¿De abogado defensor o también de fiscal? ¿Qué son el fiscal y el abogado en un juicio? ¿Qué son? Los dos son litigantes, con igualdad de armas. ¿O no? Sin duda. Es lo que toca. Entonces, eso requiere objetar. Nunca se olviden de una cosa. Objetar además necesita estar atento. Si tú has tenido un problema en tu casa, te has olvidado del teléfono celular y lo han leído, ¿cierto? ¿Cómo vas a estar al día siguiente? ¿Concentrado o más pensando en lo que te espera? Entonces, ¿vas a estar atento en el juicio o todo se te va a pasar? Todo se te va a pasar, ¿verdad? Entonces, ese día tú mejor no vayas al juicio. Manda a otro abogado del estudio. Así es como dice Johnny, vas a estar pensando en tu funeral. Así es.
en cómo es que te van a enterrar boca abajo y sin ataúd. Así es. Entonces, no estés nunca en un juicio si estás distraído por un problema, porque no vas a estar en tu 100%. Y para litigar, ¿qué necesitas? Estar al 100%. ¿Se puede objetar en investigación? Objetar sí. Objetar sí. Porque en el interrogatorio, doctor, en el interrogatorio, a nivel de investigación, no se pueden tampoco sugerir respuestas, pues. ¿De acuerdo? Entonces sí tienes que objetar si hacen malas preguntas, sin duda. Pero lo que no puedes es contrainterrogar. ¿Para qué hace contrainterrogar si el testigo recién está dando su información? Si es pura exploración. A ver, ¿todos los testigos de investigación van a juicio? No, solo algunos. ¿Quiénes? Los que elige la fiscalía y los que elige la defensa. El resto son material de desecho. La investigación es únicamente exploración. ¿De acuerdo? ¿Dónde contrainterrogas? En el juicio. ¿Sí? Van a juicio lo que le conviene a la fiscalía y lo que le conviene a la defensa. Ellos van a juicio. Sí, cada uno elige lo que le conviene. Sin duda. ¿Sí? Doctores, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Doctor, quería hacer una Eh, pregunta. Pregunte, doctora Marliani, por favor, con todo gusto. Doctor, en un contrainterrogatorio, este, he visto, y bueno, yo soy abogada y perito psicóloga, tengo las dos profesiones. Adelante, doctora. He participado en muchas audiencias, ¿no? Y bueno, cuando el Ministerio Público no le conviene, por ejemplo, en un caso de delito contra la libertad sexual y el peritaje psicológico no va acorde a su teoría de caso, entonces no lo presenta como medio de prueba, pues, ¿no? Y quien lo presenta y debe aprovechar es el abogado litigante de la defensa técnica. Ahora, la pregunta que hago es que he visto que muchos fiscales, cuando hacen el contrainterrogatorio su perito no va acorde con su teoría de caso, hacen lo que usted señalaba y decía y pregunta, respóndame con un sí o no, ¿no? Respóndame con un sí o no. Entonces, de una manera u otra, el responder con un sí o no es no razonar, pues, ¿no? No razonar, no sustentar, ¿no? No sustentar. Y si tú dices, voy a responder con un sí o no y voy a fundamentar mi respuesta, solamente respondo con un sí o no. Entonces, el fiscal ahí está mirando y no hace nada. ¿No? A veces, yo en algún momento le he pedido a la juez que ponga orden, ¿no? O que el fiscal, a ver, decirle, diga objeción, no diga algo, ¿no? Pero, o la otra parte, ¿no? Que no lo hace. Entonces, doctor, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer ante esta situación, ya que ni el fiscal ni el abogado de la defensa técnica no te hacen ninguna objeción, ¿no? Porque de verdad a mí este, me parece preguntarte, decirte responde sí o no y no te dan respuestas como si que te quedaste sin argumento, pues no, y al final mejor no digo ni sí, mejor ni digo ni no. Es que lo que pasa es que si el abogado que te ha llevado o el fiscal que te ha llevado no te defiende, ¿qué te toca? Defenderme. Defenderte tú misma. Y en ese momento te dirijas al juez. Señor juez, que me deje responder. Yo le quiero explicar. Usted está acá para entender de lo que se trata mi informe. Por favor, ¿puedo explicar, señor juez? No lo miras a él, al juez. ¿Cierto? ¿Y el juez qué va a hacer? Continúe, ¿cierto? Exacto. Exacto. Es que no te pueden decir con eso. Entonces, si no te defienden, defiéndete. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama eso? Justicia por propia mano. ¿Sí? Sí, sí, Muy bien. lo comento una vez que yo entré a un juicio de apelación, ya, y entonces recuerdo que el abogado de la defensa técnica señaló y dijo, el perito está parcializado con la fiscalía, ¿no? Señaló eso, ¿no? El perito está parcializado con la fiscalía, ¿no? Entonces, porque hacía sus preguntas y se respondía, pues, ¿no? En relación al dictamen pericial, ¿no? Yo no me había coordinado con el fiscal superior del tema de la apelación, era una cadena perpetua, creo, y no había tiempo porque no hay tiempo ni para coordinar, ya estábamos virtual, yo estoy en otro distrito, él estaba en otro distrito judicial, ¿no?
Y recuerdo yo que comenzó a hablar así el abogado, ¿no? Totalmente malcriado, ¿no? Malcriado y respetuoso. Y Es que sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, yo le dije al ahí juez, le dije, doctor, usted es director de esta audiencia. Ponga orden porque yo vengo en calidad de perito y vengo de una manera u otra a explicar mi dictamen pericial. No vengo para que el abogado me falte el respeto, aduciendo cosas que no son, porque yo no conozco al fiscal superior. Yo recién estoy ingresando a esta audiencia, ¿no? Porque me han solicitado de grado o fuerza. ¿No? Entonces, esas situaciones que se dan, y lamentablemente a veces hay cada juez que no pone orden, bueno, en una audiencia. sí, pero ahí en esos casos es bien simple, o sea, cuando el abogado o el fiscal se pone en ese momento, el abogado que te llevó, el fiscal que te llevó, ¿qué tiene que hacer? Ponerse de pie o activar su audio y decirle al juez, señor juez, mi contraparte está confundiendo el estadio procesal, este no es momento de argumentar, este es momento de preguntar. Por favor, le ruego, le explique eso. ¿Estamos? Porque es el momento de argumentar o de preguntar. De preguntar, no argumentar. Ya, en el alegato podrá decir lo que quiere, que el perito ha traído una información sesgada, que diga lo que quiera. ¿Pero en qué momento? En los alegatos de clausura. En los alegatos de clausura. Es el momento de preguntar, no de argumentar. Pero vuelvo a decir por 10ª vez en esta noche. En un juicio te van a hacer de todo si te dejas. ¿Sí o no? Esto es como la Sí, relación no de nos pareja. podemos dejar. No podemos dejar. No te debes dejar. ¿O no? Exacto. Si te dejas. Doctora, a mí, ¿sabe? Le voy a contar mi última experiencia en audiencia. Yo tengo 16 años como perito en el Ministerio Público y 5 años como abogada, ¿no? Y bueno, sé de una manera u otra, recuerdo yo en una audiencia eh, por un caso de delito contra la libertad sexual. Resulta que la fiscal, dentro del proceso de investigación, ¿no? Y llevó la audiencia a un peritaje que yo realicé, pero lo había evaluado otra persona y no la persona imputada que se estaba realizando en el juicio. Entonces, yo lo que hice, mire, yo lo que hice fue, en función a la verdad, dije, yo he realizado este peritaje y en base a oficio de la fiscalía me ha solicitado que yo me pronuncie en relación a esta persona, parte imputada, no a este señor que se está procesando el día de hoy. Entonces dejo constancia, ¿no? De que yo voy a realizar esta explicación pericial no a esta persona, por esta persona que se está ahorita viendo el juicio, sino por otra persona. Y ahí está el oficio número tal. Entonces, ¿qué dijo la fiscal? Porque a mí me había propuesto la fiscal, yo me había llevado como perito testigo la fiscal. ¿Qué dijo? La perito está parcializada con la otra parte. Yo le dije, disculpe, pero yo estoy hablando en función a la verdad. Y a mí me han solicitado que realice un peritaje y eso es lo que estoy haciendo en función a la verdad. Por eso dejo constancia. Imagínese, doctor, qué tipo de fiscales tenemos. Habemos de todo en la vía del De Señor. todo, sí, de todo. Es que los fiscales son, y Son- los abogados son, y los jueces son, pero sobre todo, los peritos son. Ya. Hay de todo. Hay de todo. De verdad que no estoy Listo, pintando, ahora estoy doctora. como abogada. Ahora estoy como Muchas abogada, no gracias. tengo perito. Listo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Al contrario. Doctor Álvaro. Sí, doctor, muy buenas noches, doctor, y con todos los presentes. Doctor, pregunta puntual netamente referido al contrainterrogatorio. Doctor, como usted indicó, ¿no? Hay abogados que son... Es una responsabilidad del juez que siempre en los exámenes al acusado, a los peritos, deba realizarse el contrainterrogatorio, porque en la práctica a veces hay jueces que solamente se limitan a hacer el interrogatorio y luego pasan al siguiente acusado o al siguiente perito o testigo y se saltan esa etapa del contrainterrogatorio. Es una responsabilidad, es una obligación que el juez debe de realizar el contra, o eso ya es responsabilidad que las partes deban exigir que se haga el contrainterrogatorio, señor juez. Señor, señor juez, profesor. Lo que pasa, a ver, hay una cosa que es bien importante a tener en cuenta.
doctores, a todos les digo lo mismo. Miren, si tú tienes un testigo de tu contraparte que está metiendo información al juicio y no lo contraexaminas, no hay forma de que el juez no valore positivamente esa información. Porque quien calla otorga o no. El juez no puede decir nada respecto de esa versión, sino adjudicarla y valorarla, porque no la has contraexaminado, ¿cierto? Y es triste ver fiscales y abogados que a veces, ¿saben qué hacen? ¿Saben qué hacen? No voy a contraexaminar. La defensa descansa, descansará en paz, pero no es posible. ¿Cómo no vas a contraexaminar? Ahora, ¿cuándo no contraexamines? Cuando ese testigo o ese perito dio información absolutamente irrelevante. ¿Para qué pierdes el tiempo, cierto? Pero si ese testigo o perito de tu contraparte metió buena información que le va a beneficiar a tu contraparte, ¿te toca contraexaminar o no? Pero, ¿saben? El otro día me dieron un argumento contundente. ¿Y saben qué me dijeron? Increíble, ¿eh? Oye, ¿por qué no contraexaminaste? ¿Y saben lo que me dijo? Debí contraexaminar, ¿no, doctor? Claro, ¿cómo no vas a contraexaminar? Les digo, si era información muy fuerte en tu contra. ¿Y saben lo que me respondieron? Es que no tenía con qué. Yo le dije, Cholo, si no tenías con qué, hubieras llegado a una terminación anticipada, una conclusión o no. Porque con eso a tu cliente le van a freír, le van a dar 20 años, 10 de tu parte. ¿O no? ¿Cierto? Entonces tendrías que haber contraexaminado. ¿Por qué? Porque si vas a juicio es porque tienes con qué. ¿Cómo me vas a responder no contraexaminé porque no tenía con qué? Si ese testigo del fiscal era tan fuerte, hubieras negociado porque su caso estaba muy sólido. ¿Sí? Hubieras negociado. Listo, doctores. Qué pena haberles quitado 10 minutos más de su valioso tiempo, pero creo que ameritaba. Muchas gracias y Dios mediante, hasta cualquier otra oportunidad. Cuídense mucho. Feliz noche, feliz fin de semana. Gracias, doctor. Hasta luego.